Cristo, pero es nuestra responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro corazón. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, porque de allí mana la vida. Es nuestra responsabilidad velar por eso. Por eso siempre también en la palabra Jesús dijo que tenemos que velar, que tenemos que orar para no entrar en tentación. ¿Por qué muchas veces, si tenemos la victoria por medio de Cristo, por qué en nuestras vidas a veces parece que no anda, a veces parece que las cosas no funcionan, parece que hay ciertas áreas de nuestras vidas parece atadas, están frustradas, están retenidas, detenidas, no hay una plenitud, no hay nuestra alma no prospera? Nuestra alma no prospera. Hoy eso quiero compartir con ustedes y poder identificar el lugar que nosotros les podemos estar dando al enemigo en nuestras vidas. Ustedes saben que Dios es un Dios es un Dios de justicia. Ustedes saben que el reino de los cielos es manejado por reglas, por principios. El reino de los cielos no es un reino desordenado, no es un reino que no se maneja por principios. Dios es un Dios de principios. Dios quiere que sus hijos nos manejemos por medio de esos principios. Dios es un Dios de legalidades. Y al comenzar es justamente la obra de Jesús. Si era por la ley de Dios, si era por la justicia de Dios, todos nosotros teníamos que haber muerto. Todos nosotros merecíamos la muerte y condenación eterna, porque todos pecamos, porque estuvimos destituidos de la gloria de Dios, porque todos nosotros somos pecadores. Pero Jesús vino justamente para que la ira de Dios al hombre, que no caiga sobre el ser humano, pero cayó sobre Jesús como hijo. Él pagó, llevó en esa cruz y pagó nuestra deuda. Entonces, primeramente, dice en Colosenses 2:14, dice ¿qué hizo Jesús? Anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese acto que te era contraria y esa acta que nos era contraria fue quitado por Jesús y clavado en la cruz. Entonces Él pagó el precio para que legalmente nosotros, los que recibimos a Jesús, los que rendimos nuestra vida a Él como nuestro Salvador, podamos caminar libres en nuestra vida, libres. Esa es la voluntad de Dios, que caminemos libres, que empecemos aquí en la tierra a caminar en una, como dice, de gloria en gloria, de poder en poder, que podamos ir en un proceso de santificación, en un proceso de crecimiento, de madurar, de entender las cosas de Dios, de ser transformados. La obra que Jesús comenzó, dice, la va a perfeccionar hasta la venida de Cristo. Vamos siendo transformados, perfeccionados, para que podamos caminar en bendición. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que atender en nuestras vidas ciertas cosas para no dar lugar al diablo. La pregunta es, ¿será que no estamos dando lugar al diablo? Por eso están ocurriendo cosas en nuestras vidas. Y hoy quiero eso compartir contigo. Quiero ver la única forma de que Satanás pueda meterse, que pueda influenciar negativamente, malignamente nuestras vidas, es si nosotros le damos lugar a él. Y ese darle lugar es lo que se llama las puertas abiertas. ¿Por qué las puertas abiertas? Porque cuando una puerta está abierta hay un paso libre para las personas. Si yo en mi casa mantengo la puerta cerrada, la gente no va a poder entrar. Pero si yo dejo puerta abierta, le estoy dando acceso a ciertas áreas en mi vida. Dice en Efesios 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol
sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Quiere decir que nosotros podemos darle lugar al diablo? Vos y yo podemos darle lugar al diablo en nuestras vidas. Eso es lo que nos está diciendo. Saludos, Liliana. Saludos. Nosotros tenemos que tener este entendimiento, mis queridos. Porque si no, todos vamos a culpar a Dios de lo que pasa en nuestras vidas. Y nosotros podemos darle lugar al diablo. ¿Cómo? ¿Cuáles son las puertas abiertas? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Qué cosas hay en nuestras vidas que dan lugar al diablo? Esta semana vamos a hablar de eso. Por eso le estoy dando esta introducción. Hay heridas en el alma que dan lugar al diablo si no son sanadas. Hay maldiciones generacionales. Hay pecados, actitudes que dan lugar al diablo si nosotros permanecemos en esas actitudes equivocadas, en esos pecados. Pecados dan lugar al diablo. Pecados, las transgresiones dan lugar al diablo. Yo quiero que ustedes entiendan hoy qué es pecado, qué es transgresión y qué es iniquidad. Pecado significa errar el blanco. Pecado es cuando ustedes conocen ese juego de tirar las flechitas y acertar en el blanco. Pecado es cuando yo miro en ese, no sé cómo se llama, para acertar el blanco, cuando yo miro y digo, quiero acertar, quiero hacer lo correcto. En mi corazón está la voluntad de ya no ser así, de no pecar, de no tener estos sentimientos. Yo quiero, ya no quiero hablar mal, ya no quiero estar enojada, ya no quiero esta ira en mi vida. Yo quiero acertar el blanco. Pero tiro y de repente yerro el blanco. Eso es pecado. Hago, transgrido, o sea que rompo principios por pecado, porque todos somos pecadores, todos pecamos, ¿verdad? Y vamos a pecar siempre, pero es algo que yo no quería. Es algo que yo lucho en contra. Es algo que yo aborrezco en mi vida porque sé que no es la voluntad de Dios. Entonces son caídas, son momentos y enseguida me arrepiento. ¿Verdad que sí? Enseguida me doy cuenta que pequé, que dije lo que no debía, hice lo que no debía. Pequé, caí, me resbalé, caí. Pero enseguida el Espíritu Santo me trae el convencimiento y me arrepiento. Y me levanto y invoco la sangre de Jesús y tengo abogado a la diestra del Padre, Jesucristo justo, poderoso para limpiarnos de toda maldad, perdonarnos de toda maldad, de todo pecado. Pero la transgresión es lo que empieza a abrir puertas al diablo. Porque cuando yo peco, queriendo acertar el blanco, pero erré, me arrepiento, pido perdón. Pero la transgresión ya es una práctica sabienda. Yo tengo el lugar donde tengo que acertar el blanco, tomo mi flecha, miro y digo, al propósito voy a errar. Esa es la transgresión. Cuando es algo que yo practico, sería practicar el pecado constantemente y eso abre lugar al diablo. Y las iniquidades son los pecados, transgresiones desde nuestros antepasados, que también es una carga espiritual que traemos, pero que con la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, rompe todo tipo de maldición. Entonces dice acá, airaos. Nosotros podemos estar airados, pero no debemos pecar.
no debemos actuar. En ese momento no debemos hablar. En ese momento no debemos hacer. Y si hacemos, si pecamos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón. Si ofendemos, tenemos que pedir perdón. La forma de cerrar la puerta al diablo es por medio del perdón. Me enojé con la persona se equivocó, pecó contra mí, pero yo tengo que perdonar, el perdón es la forma de cerrar la puerta al diablo, de no dejar, porque dice que si yo empiezo a tener ese rencor dentro de mí, si yo dejo que ese sentimiento de enojo, de ira empiece a estar en mi corazón, yo guardo dentro de mi corazón, ¿qué pasa? Y dejo que ese enojo ese enojo esté en mí horas, días, semanas, meses. Ese rencor allí, dice que allí damos lugar al diablo. El enojo, la ira no resuelta, la falta de perdón, mis queridos, es una puerta abierta para el diablo. Es una puerta abierta, está allí abierta. Allí esos espíritus van a entrar, van a afectar mi vida, mi corazón, mi salud. Pueden tocar mi salud porque hay muchas enfermedades psicosomáticas por falta de perdón. ¿Y quién tocó mi salud? Dios. Dios es el culpable. ¿O es la puerta que yo dejé abierta? Hay relacionamientos destruidos. Hay matrimonios destruidos. Hay familias destruidas. ¿Por qué? Porque Dios es malo. Porque Dios no me escucha. Porque Dios no me ama. Porque Dios no me defiende. No defiende mi matrimonio. No le toca a mi esposo. ¿Por qué? ¿Es culpa de Dios? Jesús ya vino y hizo todo en la cruz. Él ya pagó el precio. Él ya llevó en esa cruz nuestros pecados. Él ya venció al pecado. Él ya venció al mundo. Él ya venció al diablo. Pero nosotros tenemos que andar aquí en la tierra dirigidos por la palabra de Dios, para no dar lugar al diablo. Legalmente Satanás no tiene ya autoridad sobre nuestras vidas. Legalmente Satanás ya no es nuestro dueño. Legalmente ya no somos esclavos del diablo. Legalmente le reprendemos y él se tiene que ir. Legalmente, legal por la ley de Dios, en las leyes espirituales, legalmente él no tiene por qué permanecer en mi matrimonio, en medio de mi familia. Él no tiene que permanecer. Él tiene que salir. Él ya no es dueño y señor de mi vida y de tu vida si estamos en Cristo. Y si pecamos, abogado tenemos. Pero recuérdense lo que es el pecado. Por eso le expliqué lo que es el pecado, lo que es la transgresión. La transgresión es cuando yo miro lo que la palabra me dice para cuidarme, para guardarme, para librar mi familia. Dice, podés enojarte, podés estar airado, pero que eso no dure todo el día, que no se ponga el sol sobre tu enojo, no vaya a dormir así, sin resolver tu corazón o con la persona. No estés así días, semanas, meses, porque allí damos lugar al diablo. Le dejamos la puerta abierta. Viene, entra el diablo, hace desastre. Tenemos problemas matrimoniales. Es conflictos acumulados sin solucionar, rencor, problemas en nuestra familia, con los hijos. Empezamos a tener problemas en el trabajo, en todas las áreas. ¿Por qué? ¿Por qué? No es porque Dios no me escucha, no es porque Dios, solo que Dios es un Dios legal. Y si yo le di al diablo el lugar y él empezó a tomar esa área de mi vida y afectar otras áreas, porque por medio de una puerta él puede afectar todas las áreas de mi vida. Me empieza a ir mal en esto, me empieza a ir mal en aquello. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para cerrar
¿Qué tengo que hacer para cerrar estas puertas? Tengo que arrepentirme. Me tengo que arrepentir. Volver mi corazón a Dios y perdonar. Y si yo fui la que causé la ira, el enojo del otro, pedir perdón. Nos cuesta pedir el perdón, pero es un paso. Nosotros tenemos que llevar delante de Dios esas áreas con que luchamos. Tenemos que llevar. Vos podés ser libre del alcohol, de las drogas. Vos podés ser libre. Jesús ya Él nos hizo libre. Tenemos que rendir. Tenemos que creer y rendirle estas áreas de nuestras vidas. Y empezar. Miren lo que son las puertas abiertas. Miren lo que son. De acá, yo estoy leyendo Efesios 4:26. Pero miren, ¿cuáles son las puertas abiertas en nuestras vidas? Los principios que vamos rompiendo. Por eso es lo que necesitamos, conocer la palabra, porque ¿cómo vamos a cerrar las puertas en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a dejar de darle lugar al diablo si no conocemos la palabra? Dice en el 28, después que dicen, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. El hurto es la puerta abierta. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Las palabras corrompidas, las groserías, las maldiciones, el hablar mal. Yo tengo que someter mi corazón a Cristo, mi boca a Cristo, para que de mi boca salga vida. Dice que de la misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Yo tengo que someter, solo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay acá yo voy a hablar. Entonces, si acá está saliendo amargura, negativismo, palabras malas, deshonestas, maldiciones, quiere decir que yo tengo que rendir mi corazón a Dios. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Contristamos al Espíritu Santo constantemente. Es una puerta abierta al diablo cuando le entristecemos. Le entristecemos cuando no tenemos fe. Le entristecemos cuando no creemos su palabra. Le entristecemos cuando queremos continuar con las transgresiones. Cuando queremos continuar practicando aquello que sabemos que tenemos que dejar. Quítese de vosotros toda amargura. Amargura, puerta abierta al enemigo. Enojo, ira, puerta abierta al enemigo. Gritería, maledicencia, malicias, puertas abiertas al enemigo. Le damos legalidad al enemigo. Puedo decir, pero yo ya soy creyente, yo ya recibí a Cristo, yo ya fui bautizada en el Espíritu Santo, ya hablo en varias lenguas, tengo dones. Le damos legalidad. ¿Acaso no fue eso lo que Adán y Eva hicieron? Ellos le entregaron a Satanás, le dieron la legalidad para que él pueda tomar la autoridad y el gobierno que ellos tenían sobre la tierra. Entonces nosotros podemos dar lugar al diablo con todos estos. Y continúa diciendo, les voy a citar para que vamos a ir hablando, ¿sí? Yo quiero hoy como una introducción citarte varias cosas, pero hay áreas específicas que el Espíritu Santo me está hablando y esas áreas específicas vamos a empezar a tratar, a entender. Continúa el apóstol Pablo en Efesios 5 hablando que tenemos que andar como hijos de luz. Tenemos que andar, nuestra vida tiene que ser alumbrada, cada área de nuestra vida tiene que ser alumbrada por la palabra, por el evangelio. Que dice en el capítulo 5, versículo 3, habla de la fornicación. Fornicación, ustedes saben que es relaciones sexuales antes del matrimonio. Toda inmundicia, avaricia, el amor por el dinero, todo esto son puertas abiertas. De todo esto Jesús ya nos libró.
De todo esto Jesús ya nos perdonó, ya nos libró en esa cruz, esa acta donde estaban nuestras deudas, nuestros pecados. Jesús ya clavó, solo que nosotros podemos darle lugar otra vez al diablo en ciertas áreas y allí afecta nuestras vidas, afecta varias áreas de nuestras vidas, y por eso es lo que necesitamos conocer y entender la palabra. Palabras deshonestas, necedades, de todo dice, todo lo que sale de nuestras bocas, toda palabra de eso vamos a rendir cuentas delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Acá está la palabra. Mirad cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Tenemos que cuidar. En el versículo 17, otra puerta abierta. Dice, no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces son estas puertas abiertas que nosotros tenemos que cuidar. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Otra cosa, en el versículo 21, verá, va hablando, someteos los unos a los otros. Habla de cómo tenemos que conducirnos, cómo la esposa debe conducirse con el marido. ¿Cuál es? ¿Qué es? Las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Qué dice de los maridos? Tienen que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Qué dice para los hijos? Obedezcan en el Señor a vuestros padres. ¿Qué nos dice a los hijos? Honre a padre y a madre. ¿Qué le dice a los padres? No provoquen a ira a vuestros hijos. ¿Qué le dice a los siervos? Siervos, obedezcan a sus patrones, sean leales. Sean fieles, hagan bien su trabajo. ¿Qué le dice a los patrones? Le dice, dejen las amenazas, sean justos con sus siervos. Entonces, mis queridos, hoy empezamos solamente para que tengamos una noción así de todo lo que puede abrir las puertas al enemigo en nuestras vidas. Son las puertas abiertas que nosotros tenemos que cerrar. Son las puertas abiertas. ¿Podés identificar alguna de estas puertas? ¿Saben qué, mis queridos? Dios mira el corazón. Dice que al humilde Dios no le rechaza. Al humilde Dios no le rechaza. Entonces vos podés reconocer, ese es lo primero. ¿Sabe qué yo te sugiero? Te sugiero que puedas tomar un bolígrafo, un cuadernito, un lápiz, y estos días anota las áreas que el Espíritu Santo te está tocando. Son áreas que Dios quiere tocar en tu vida. Son áreas que Dios quiere que esas puertas se puedan cerrar. Anota esto. Tal vez no todo va a tocar en tu corazón, pero hay ciertas áreas específicas y poné allí. Y visualiza. Visualiza que cuando vos dejás una situación no resuelta, cuando vos dejás que ese enojo, esa ira carcoma tu corazón, hay una puerta abierta. ¿Y saben qué pasa? Dense cuenta. Cuando hay falta de perdón, rencor, como una puerta abierta, allí entra esos espíritus de rencor, de ira, de enojo. ¿Y sabe qué pasa? Va provocando otras situaciones similares en tu vida.
otras personas que te hieren, que son injustas contigo de la misma forma que la anterior. ¿Por qué hace eso? Porque hay una puerta abierta y se van repitiendo situaciones en tu vida. ¿Para qué? Para que esa falta de perdón, para que eso se vaya acumulando dentro tuyo, acumulando dentro tuyo. Por eso necesitamos entender estas puertas abiertas. Y hoy yo quiero específicamente orar por tu vida. Hoy específicamente yo quiero orar por esta parte. Por esta parte. Hay falta de perdón. Hay falta de perdón. Pudiste ver en tu vida situaciones que dio lugar al diablo. En tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, padres. Hoy quiero orar por tu vida. Hoy entregarle al Señor tu corazón. Hoy entregale a Él. Hoy entregale a Él. Y esa puerta ya no va a estar abierta. Esa puerta ya no va a estar abierta. Vamos a cerrar hoy. Vamos a cerrar. Mis queridos, mantén tu corazón limpio. Mantén tu corazón libre. Mantén. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil muchas veces. No es fácil perdonar, pero es posible. Es posible. Porque tenemos que mirarle a Jesús. Él es nuestro ejemplo de perdón. Tenemos que mirarle a Jesús. Él es nuestro ejemplo de perdón. Él es nuestro ejemplo. Él en esa cruz liberó el perdón a todos aquellos que blasfemaron contra Él, que se burlaron en esa situación y en ese momento más crítico de su historia, siendo crucificado. Él perdonó a su pueblo que no le aceptó, a su pueblo que le rechazó, porque dice la palabra que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Él perdonó. Él nos enseñó que es posible. El Espíritu Santo, Él nos ayuda. Él es nuestro ayudador. Él es tu ayudador. Pedile al Señor, pedile al Espíritu Santo, ayúdame a perdonar, ayúdame. Él es tu ayudador, no estás sola, no estás solo. Él es nuestro ayudador, el Espíritu Santo, Él es nuestro ayudador. Por eso hoy entrega lo primerito que el Señor quiere es que perdones. Y podés incluso nombrar a esas personas. Podés incluso anotar el nombre de esas personas en un papel. Si es necesario, 1, 2, 3, cuantas veces sea necesario. Vinieron a Jesús y le preguntaron y le dijeron, ¿cuántas veces voy a perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces voy a perdonar? Y sabe que Jesús le dijo, le preguntó esta persona, hasta 7 veces voy a perdonar. Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Es una orden de nuestro Dios. Perdonar para que podamos ser nosotros perdonados. Para que podamos tener un corazón libre. Para que podamos tener un corazón limpio. Podés acercarte a Dios. Podés acercarte con un corazón humilde, sencillo. Él no desprecia al humilde. La única forma de que seamos resistidos por Dios es cuando somos orgullosos o altivos. Porque dice que el Señor resiste
al altivo. ¿Y sabe qué es el altivo? El que piensa que no necesita la misericordia de Dios. El que piensa que está todo bien en su vida. El que piensa que sabe todo, que entiende todo y que no tiene pecados de que arrepentirse. Pero cuando venimos a Dios humildemente, reconociendo nuestra condición y le pedimos ayuda, misericordia, Él nos responde. Él nos responde. Él se alegra cuando venimos a Él con fe. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús, solo rendí tu corazón a Él. Solo rendí tu corazón a Jesús. Solo rendíle todos tus sentimientos. Rendíle al Señor. Rendíle a Jesús. Él es bueno. Él es misericordioso. Él es un Dios perdonador. Y cerrar las puertas al enemigo. Lo que tenés que resolver en tu vida, hacer. Si hay personas con quien tenés que hablar, habla. Si hay personas que sabes que tenés que pedirle perdón, hacé. Aunque la persona no te perdone, pero hacé vos tu parte. Sé libre vos. Sé libre vos. Vos, el Señor a vos y a mí, nos llama para que seamos libres. En el nombre de Jesús. Hoy yo bendigo tu corazón. Hoy declaro que la unción del Espíritu Santo es derramada sobre tu vida. Hoy declaro bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu corazón. Porque el Señor bendice a aquel que se acerca a Él con fe. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu amor inagotable. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu amparo. Gracias te damos porque no nos dejas solos. En el nombre de Jesús. Y hoy declara que toda puerta abierta al enemigo, toda puerta abierta de enojo, de ira, de contienda, toda puerta abierta de lo que hoy leímos, algunas puertas que tal vez vos viste que tenés abiertas, hoy en el nombre de Jesús, decile a Satanás, ya me arrepentí, la sangre del Cordero me limpia, y reprendele de tu vida, reprende todo espíritu de enojo, todo espíritu de rencor, reprendele de tu vida, no vaya a dejar que permanezca dentro tuyo ni en tu casa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que el Señor hoy te bendiga. Voy a poner mi lente porque si no, no puedo leer. Que el Señor hoy te bendiga. Hoy lancé un poquito de luz para que puedas entender y podamos entender todos. Que somos nosotros los que a veces damos lugar y necesitamos ponernos a cuentas con Dios, cerrarle, echarle al enemigo, cerrar las puertas, sellar con la sangre del Cordero y continuar nuestra vida en victoria. Bendiciones para todos, Hilda, Tamara, Celia, para todos los que participaron. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga.